bienvenidas a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo, el séptimo ya de Ajedrez a través de la historia. Y estamos aquí, bueno, hace ya 2 semanitas que nos seguíamos con la historia y lo habíamos dejado en un match celebrado en 1834 entre La Bourdonnais, campeón francés, y Alexander MacDonald, un no irlandés, pero digamos que representaba al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda en ese match, ¿verdad? Inglaterra, el Reino Unido, que quería su campeón y no pudo ser. Recordamos que en ese match, en esa serie de matches de 1834, claramente La Bourdonnais fue el declarado campeón y considerado por tanto el mejor jugador del mundo de esa época. Si no visteis el vídeo, pues os sugiero que lo veáis para poneros al día. Bueno, pero ya sabéis que después de ese match que se celebró en 1834, pues apenas en 1885 MacDonald murió, posiblemente por toda la tensión y todos los estreses que le generó el match. Pero es que La Bourdonnais tampoco tuvo mucho tiempo para celebrar su condición de mejor jugador del mundo, porque murió en 1840. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Quién pasó en 1840 a ser el mejor jugador de ajedrez del mundo? Bueno, pues digamos que tanto Francia como Gran Bretaña presentaron sus candidatos. El de Francia sería Saint-Amand y el candidato, digamos, a mejor jugador del mundo por parte de los ingleses sería Howard Stoughton. En el capítulo de hoy vamos a ver una brevísima biografía de estos dos jugadores y el match que tuvo lugar entre ambos apenas 9 años después, en 1843. Sin embargo, estos jugadores seguirán saliendo a lo largo de los capítulos venideros. ¿Por qué? Pues es que los capítulos ya cada vez van a abarcar menos periodo de tiempo, cada vez sabemos más cosas y cada vez había más competitividad entre los personajes. Entonces, acordaros de los nombres, sobre todo de Stoughton, porque aparecerá en vídeos subsiguientes. Y bueno, no me enrollo más, vamos directamente con el primero de estos dos jugadores, Pierre de Saint-Amand. ¡Vamos allá! Bien, y aquí estamos. El primero de estos jugadores es el francés Pierre-Charles Fournier de Saint-Amand. A partir de ahora lo conoceremos como Saint-Amand. Nacido en el año 1800, ¿no? Y bueno, la verdad es que no fue tan buen jugador, no le llegaba, la verdad, ni a la suela del zapato a sus predecesores franceses como Alexandre Despelles o La Bourdonnais. Sin embargo, tras la muerte de La Bourdonnais se convirtió claramente en el mejor jugador de Francia. Y bueno, pues así como su carrera ajedrecística, sin ser nada despreciable, no fue tan ilustre como la de otras personas que hemos visto en estos vídeos, su vida pues fue bastante interesante. Y es que, bueno, ya decimos, nació en el año 1800 y desde una edad muy chiquitita empezó a trabajar para el gobierno, es decir, de funcionario, ¿no? Para este nuevo estado francés tras la Revolución Francesa. Y bueno, pues entre otras cosas, con tan solo 19 años trabajó de secretario del gobernador de la Guyana francesa. Ese país, ya sabéis que está ahí al lado de Brasil, pues era una colonia francesa y ahí trabajaba de secretario del gobernador. Estuvo 2 años, de 1819 a 1821. Sin embargo, protestó en un momento por la trata del comercio de esclavos que se daba todavía en esa colonia y digamos que fue cesado de su cargo. Tras lo cual, pues se volvió a la Francia, digamos, continental europea, volvió a París y ahí es donde empezó a darle un poquito al ajedrez. ¿Pero a qué se dedicaba? ¿Se había perdido su trabajo? Pues bueno, intentó muchísimas cosas. Ya os digo que su vida es muy interesante. Intentó ser periodista, intentó ser actor y no le fue del todo bien. Pero a lo que sí se le dio bien fue a ser comerciante de vinos. Y se le dio bastante bien y se hizo rico como comerciante de vinos, así que tuvo una vida relajada y ahí es cuando le pudo dar al ajedrez y viajar por el mundo también. Luego, en el año 1848, ya por supuesto mucho más tarde, fue capitán de la Guardia Nacional durante la revolución que hubo en Francia en el año 1848 y lo hizo tan bien que le pusieron de gobernador durante 2 mesecitos. Y tras ello, pues consiguió un cargo de cónsul francés en California,
entre los años de 1851 y 1852, ya siendo mayor de edad. Ya estáis viendo cómo Saint-Amand vivió y trabajó de muchísimas cosas en muchísimos sitios del mundo. Tras 2 años de consulado en California, pues volvió a París y se dedicó sus años a escribir. Escribió un montón de libros sobre pues, las colonias francesas, sobre los vinos de Burdeos. Pues bueno, se dedicaba a escribir. Ya era un poco mayor, el ajedrez le estaba más bien retirado y si eso jugaba más ver que jugar él competitivamente. 10 años más tarde, en 1861, ya decide que se quiere jubilar y se va a Argelia, donde estuvo viviendo hasta su muerte. Como veis, una vida bastante interesante. Pero no he hablado nada del ajedrez. ¿Qué pasó? ¿Por qué estamos hablando en un canal de ajedrez tanto de la vida de este señor? Pues bueno, fue después de volver de la Guyana francesa cuando se interesa por el ajedrez. Y como vivía en París, ¿dónde fue? Pues obviamente en el Café de la Gayance. Fue alumno empezó a aprender ajedrez de un tal Wilhelm Sulzberger, que, bueno, tiene un nombre muy alemán, por eso lo he pronunciado fatal. Seguro era en verdad de la región de Alsacia, que ya sabéis que pasaba de manos entre guerra y guerra entre Francia y Alemania. Bueno, sí, era Alemania en esos tiempos todo el rato. Bueno, este señor, que era un habitual del Café de la Gayance, era bastante bueno, incluso llegó a ser operador del Turco, la máquina del Turco. Si queréis recordarla, tenemos por ahí un vídeo sobre ella. Bueno, pues fue el que le enseñó ajedrez a Saint-Amand. Pero bueno, como fue mejorando Saint-Amand, pues enseguida pasó a ser alumno del famoso, el célebre Alexandre Deshapelle, y es con el que empezó a mejorar muchísimo. Obviamente en el Café de la Gayance los mejores fueron pues primero Deshapelle y luego la Bourdonnais. Pero digamos que Saint-Amand era el siguiente mejor porque cuando jugaba contra Deshapelle o contra la Bourdonnais solamente le daban como ventaja que moviese 2 veces seguidas. O sea, no solo que hiciese el primer movimiento como si fuese blanca, sino decían mueve otra vez y ya nos ponemos a jugar al ajedrez. Y era la manera en la que la partida estaba más o menos igualada. Hay que decir que el resto de jugadores pues les daban o 2 peones, o una torre, o un alfil, para estar igualados con Deshapelle y la Bourdonnais. Obviamente el nivel era Deshapelle y la Bourdonnais después estaban muy por encima de Saint-Amand, pero digamos que Saint-Amand era el siguiente mejor allí en el Café de la Gayance. Tanto es que entre los años de 1864, ya sabéis, el famoso año del match entre la Bourdonnais y McDonnell que tuvo lugar en Londres, y 1836, el Club de Ajedrez de París jugó una partida de ajedrez por correspondencia contra el famoso Westminster Chess Club de Londres. Y Pierre Saint-Amand fue el que lideró al equipo parisino y les lideró para ganar. Obviamente la Bourdonnais estaba ocupado con su match contra McDonnell. Así que, bueno, cuando en el año 1840 pasa a ser muere la Bourdonnais, Saint-Amand pasa a ser el mejor jugador francés indiscutible. No sería tan bueno como su predecesor, pero era el mejor jugador francés. Y es por eso que fue él también, como estaba de comerciante de vinos, bajaba mucho a Londres y jugaba contra los mejores jugadores del mundo, que pasaban a estar más en Londres que en París, porque, bueno, Inglaterra pasaba a ser un poco más importante que Francia según pasaban los años. Saint-Amand, pues bueno, triunfaba también en Londres como ajedrez y en un momento dado, cuando se hizo la gente la pregunta, oye, ¿y ahora quién es el mejor? Pues fue Saint-Amand el que defendió, digamos, la bandera francesa en ese match contra Howard Stoughton. ¿Y quién fue Howard Stoughton? Vamos a ver su biografía ahora mismo. Vamos allá. Bueno, y tenemos a Stoughton, una figura muy importante y muy relevante dentro de la historia del ajedrez. Howard Stoughton, nacido en el año 1810, y parece ser que es el hijo bastardo, el hijo ilegítimo de un conde inglés. Bueno, pues como tal, como hijo bastardo, resulta que no recibió mucha educación, ni formación, ni nada. Sin embargo, salió un chico muy inteligente y muy ambicioso, y sobre todo muy interesado por el teatro, afición que heredó de su padre adoptivo, William Stoughton. Sabemos poco de sus primeros años, pero sí que sabemos eso, que era muy estudioso de Shakespeare y que llegó a actuar como actor, hizo de Lorenzo en la famosa obra de Shakespeare El mercader de Venecia. En cualquier caso, en el año 1836, ya con 26 añitos, se traslada a vivir a Londres y se empieza a aficionar por el ajedrez.
¿Dónde? Pues en el Westminster Chess Club, fundado por George Walker, como ya vimos en el episodio anterior, el famoso sitio donde se produjeron estos duelos entre La Bourdonnais y Alexander MacDonald. Obviamente, esos duelos tuvieron lugar en 1834 y cuando llegó Stoughton a Londres, pues de hecho MacDonald ya se había muerto, era el año 1836, pero pudo estudiar todas esas partidas porque, como ya sabemos, George Walker, el otro fundador del club, se dedicó a transcribirlas todas y las publicaba en una revista de ajedrez. Bueno, en esos años, entre 1836 y 1840, digamos que casi los mejores ajedrecistas del mundo solían pasar por Londres, por el Westminster Chess Club, para jugar allí, es donde estaban. Entonces es por eso que Stoughton pudo aprender y jugar contra los mejores. Estoy hablando pues de George Walker, estoy hablando de Saint-Amand, que también pasaba por Londres. Ya sabéis, comerciante de vinos, pues pasaba por allí también para jugar. Estoy hablando del Capitán Evans, que ya mencionamos en el capítulo anterior, el famoso inventor del Gambito Evans. Y estoy hablando, por ejemplo, pues de otra mucha serie de personalidades, por ejemplo, Aaron Alexander, que, bueno, era un rabino de origen bávaro, de alemán, vamos, sin embargo, nacionalizado francés y bueno, que hizo muchísimas cosas. Escribió un libro de ajedrez y intentó hacer la primera enciclopedia de aperturas, es decir, recopilar en un mismo libro todas las aperturas ajedrecísticas que se conocían y bueno, con sus virtudes y sus defectos. Fue además este Aaron Alexander, uno de los operadores del turco, ¿verdad? Este famoso autómata que luego no era un autómata, sino que tenía operadores. Y en el año 1838 tuvo un match contra Stoughton que ganó Alexander y que Stoughton perdió. Sin embargo, Stoughton iba mejorando muchísimo. Y ya en el año 1840, con 30 años que tenía ya, Stoughton era de los que ganaba a todo el mundo, iba ganando a todos los jugadores ingleses, alemanes, los que se le pusieran por delante. Entre tanto, ¿a qué se dedicaba aparte de jugar al ajedrez en sus tiempos libres? Bueno, pues Stoughton se convierte en el editor de una columna de ajedrez de una revista y luego de otra revista y luego de sus propias revistas. Esto es muy importante porque significa, uno, que ya se podía vivir de cosas del ajedrez que no fuesen al ajedrez mismo. Es decir, Stoughton vive del ajedrez, pero no de ganar torneos y ganar partidas, sino de simplemente escribir partidas, transcribir partidas de otra gente y comentarlas, las publica en las revistas. También significa que ya el mundo, la gente en general, bueno, no todos, pero sí una buena parte de la sociedad, se interesa, compra revistas, compra periódicos para leer las partidas de otra gente. El ajedrez está calando en la sociedad. Y sobre todo hay que entender que en esas épocas, pues obviamente no había internet, no había nada. Si querías saber qué se jugaba, qué jugaban los maestros, si querías aprender, dependías de esas columnas que venían en los periódicos, en las revistas, para ver, bueno, pues qué se jugaba y sobre todo aprender del análisis de los mejores, que en este caso era Stoughton, que copiaba partidas y las analizaba. Bueno, ¿qué más? Estábamos en el año 1840. Al año siguiente, en 1841, pasa una cosa muy curiosa y es que John Cochrane, del cual hablamos hace 2 capítulos, revisaros el 5º capítulo de esta serie, si no seguro que está saliendo por aquí una tarjetita, vuelve, ya sabéis, un jugador que empezó en Londres jugando, no se le iba mal, pasó por París, donde perdió contra la Bourdonnais, y después se fue a la India a trabajar porque era abogado. Pues en el año 1841 volvió a Londres por temas de trabajo y pues empezó a aficionarse a los clubes de ajedrez de Londres y resulta que aquí donde iba ganando a todo el mundo, incluso a Saint-Amand le derrotó varias veces John Cochrane. Pero sobre todo a John Cochrane le gustaba jugar contra Stoughton y entre los años 1841 y 1843 jugaron un total de 120 partidas, donde Stoughton, que ya estaba subiendo de mucho nivel, ganó el doble de partidas a John Cochrane de las que John Cochrane pudo ganar. Entonces, a partir de entonces empezaron a jugar con un peón y más el movimiento de ventaja para John Cochrane y entonces es cuando volvió a igualarse la balanza. Es decir, que Stoughton se estaba convirtiendo en el mejor jugador inglés sin ningún tipo de duda. Bueno, hay que decir que Stoughton, todas estas partidas que jugaba contra John Cochrane,
las escribía y obviamente las usaba como material para escribir en esas revistas suyas de ajedrez. Con lo cual a John Cochrane no le hizo ninguna gracia porque decía que siempre le dejaba muy mal Staunton, que cuando ganaba él no le ponía bien y cuando perdía decía que siempre hacía las malas. Vamos, que se picó un poquillo con él. Sin embargo, se admiraban mucho, se respetaban muchísimo. Y bueno, en 1843 tuvo John Cochrane que volver a la India. Sin embargo, seguía desde la India mandándole a Staunton todas sus partidas, que seguía publicándole Staunton todo el rato. De hecho, es ahí donde se conoció el nombre de Aperturas Indias, porque John Cochrane le mandaba partidas en las que siempre se jugaba una serie de aperturas de la India con los fianchetos, y empezaron a conocerse como Aperturas Indias, las que mandaba John Cochrane a Staunton. Pero bueno, aunque pueda parecer que se hubiesen enfadado, se hubiese picado un poco John Cochrane contra Staunton, está claro que John Cochrane seguía siendo uno de los mejores jugadores, bueno, el escocés, pero vamos, de Gran Bretaña. Y de hecho, en 1843, antes de irse de vuelta a la India, fue uno de los ayudantes de Howard Staunton que le ayudó a prepararse ese famoso duelo que tuvo lugar Santamand contra Staunton, el que sería por muchos considerado, aunque no fuese oficial, ese duelo por el campeonato del mundo. Ese duelo que decidiría, pues, después del vacío dejado por la Bourdonnais, quién era realmente el mejor jugador de ajedrez. ¿Sería Santamand el continuador de los franceses o sería Howard Staunton? Vamos a ver las características de ese duelo directamente en el tablerito. Vamos allá. Bien, y aquí estamos. Mientras el mundo se hace la pregunta de quién es ahora el mejor jugador de ajedrez de Europa, del mundo, desde que se ha muerto la Bourdonnais, ¿quién realmente va a ocupar su espacio? Bueno, pues mientras tanto corre el año 1843 y todo sigue normal, todos siguen jugando. Pero da la casualidad de que Santamand se encuentra en Londres y Santamand, bueno, sabiéndose el mejor jugador francés y Staunton sabiéndose el mejor jugador inglés, pues deciden jugar un mini-match. Simplemente 6 partiditas que juegan, bueno, con condiciones de torneo y a ver, no para ver quién es el mejor, pero bueno, sí a ver quién gana el uno al otro. Y bueno, en ese match resulta que Staunton ganó 2 partidas, entablaron una partida y Santamand ganó las otras 3 partidas. Con lo cual pareciera ser que Santamand era realmente el mejor jugador de ajedrez del mundo, sucesor de la Bourdonnais y continuando con el honor de Francia de seguir teniendo los mejores jugadores de ajedrez del mundo. Sí, todo el mundo lo sabía, Santamand no es ni la mitad de jugador de lo que era la Bourdonnais, pero los franceses siguen ganando a los ingleses, ¿verdad? Bueno, pues ese resultado no le gustó nada a los ingleses y a Howard Staunton, que dijo, mira, va a haber una revancha, pero vamos a hacerla bien, vamos a hacerla de verdad. Y entonces retó a Santamand a esa revancha para ese mismo año 1843, pero en el mes de noviembre. Y decidieron hacer las cosas bien, hacer las cosas en serio. Y es que dijeron, cada uno vamos a poner 100 libras, de forma que haya un premio de 200 libras y el que gane se lo lleva todo. Para que os hagáis una idea de lo que eran 100 libras en el año 1843, solo quiero decir que aproximadamente equivalen a 30.000 libras de ahora, del año 2022, y lo cual serían básicamente 35.000 euros de premio, que desde luego para la época era muchísimo, ¿no? Entonces, por eso ese segundo match tiene ya esa característica de ser algo más serio, ¿no? Y se parece muchísimo a los matches por el Campeonato del Mundo que aparecieron más tarde durante el siglo XIX. Y las condiciones, ¿cómo sería? Dijeron, bueno, vamos a jugar todas las partidas que haga falta y el primero que gane 11 partidas, sin contar las tablas no las contamos, el primero que gane 11 partidas será declarado el vencedor y se llevará las 200 libras del premio. Es muchísimo y además ya es más serio, ¿no? Porque el primero que gane 11 partidas ya significa que vamos a jugar un número importante de partidas, ¿verdad? No solo esas 6 que juegan en Londres. Decidieron también que el match se jugaría en París. Y diréis todos, ¿en el Café de la Gayance? Y os digo, no se jugó en el Café de la Gayance, se jugó en un sitio que estaba justo al lado del Café de la Gayance, que se llamaba el Cercle des Échecs, es decir, el Círculo del Ajedrez. Pero vamos, que estaba en el edificio al lado del Café de la Gayance. Entonces
como si se hubiese jugado allí. Bueno, entonces entre mayo y noviembre, Staunton decidió prepararse a fondo. Ya sabía que era la esperanza de todo el imperio británico de conseguir por fin un campeón de nivel mundial de ajedrez. Y se estuvo preparando sobre todo con su amigo John Cochrane, y se preparó con dos personas más, con Thomas Worrall y Harry Wilson, que se convirtieron en sus asistentes y viajaron con él a París en el momento del match, convirtiéndose ya pues casi en una cosa muy profesional, donde el aspirante, ¿no?, viaja con un equipo para hacer el match. John Cochrane no le acompañó, posiblemente le hubiese acompañado si no fuera porque se volvió a la India pues para trabajar. Y bueno, en esa preparación es importante mencionar que Staunton pues creó diferentes cosas, ¿verdad? Y quiero aprovechar y mostraros con el tablerito que va a aparecer aquí. ¡Hop! Y aquí tenemos el tablerito que aparece y vamos a ver las cosas que se preparó Staunton en esos meses entre mayo y noviembre del, pues de ese año 1843. Bueno, pues lo primero de todo quiero hablaros de una apertura que lleva el nombre de Staunton, se llama Gambito de Staunton, por supuesto, y que se da tras las jugadas D4, abriendo peón dama. Ya vemos que empiezan a cambiar las cosas, ya se empieza a abrir también con otros peones, y cuando las negras responden con F5, en lo que se conoce como apertura, se conoce hoy en día como apertura holandesa, y que viene a ser pues como una especie de siciliana, pero cuando abrimos con el peón dama, es decir, en vez de contestar con el mismo peón, contestamos con un peón lateral para evitar controlar esta casilla y que no puedan hacer E4. Staunton propone en su gambito hacer E4, nos da igual y sacrificamos ese peón igualmente. Y bueno, pues si las negras deciden agarrarse el peón, ya sabemos, un gambito, ganamos un peón a cambio de iniciativa para el otro bando, pues permite a las blancas desarrollarse más rápido. Obviamente puede sacar el caballo, está atacando el peón. Si las negras quieren conservar el peón, lo normal es que lo defiendan, por ejemplo, sacando también el caballo. Y las blancas podrían seguir pues sacando el alfil. Obviamente si atacamos el caballo y amenazamos ganarnos de vuelta al peón y tenemos más piezas defendidas, o sea, más piezas desarrolladas, las negras pueden continuar, por ejemplo, hay muchas opciones, ¿verdad? Pero pueden continuar sacando el otro caballo, ¿verdad? Puedes cambiarme los caballos y te ganas este peón, pero yo te estoy amenazando también este peón, aunque sigue defendido de momento. Se puede avanzar molestando el caballo y el caballo se tiene que retirar, y obviamente pues ahora tenemos opciones de seguir atacando ese caballo con dama de 4 o con dama de 2, asegurándonos de recuperar el peón y bueno, con una posición interesante. Sin embargo, esto, aunque es una apertura que lleva el nombre de Staunton, no se dio en todo el torneo. Sin embargo, una de las preparaciones que sí se dio por parte de Staunton y que sorprendió muchísimo y que hoy en día lleva un poco su nombre, fue la apertura inglesa. Fue algo muy novedoso que se dio por primera vez en ese match entre Staunton y Saint-Amand de 1843, y es una apertura que hoy en día sigue siendo muy usada y la tercera opción más jugada en todas las partidas. Es decir, la opción más jugada en todas las partidas es E4 seguido por D4 y después esta invención de Staunton, la apertura inglesa 1.C4, salir con el peón de C, es decir, no me importa el centro, parece que no lo quiero ocupar, que no quiero entrar en el centro, pero en verdad sí que me importa. Hoy en día lo más común es responder o con la inglesa simétrica haciendo C5 o jugando E5, ¿verdad? Diciendo, oye, tú no querrás el centro, pero yo sí que quiero controlar el centro. En el match, Saint-Amand siempre respondió con la simétrica. Y bueno, las ideas de esta apertura son normalmente pues sacar el caballo, ¿verdad?, por detrás del peoncito, y después, como este alfil se está chocando con su propio peón, pues las ideas van a ser siempre jugar esta jugada G3 y después sacar el alfil por el fianchetto controlando una de las mejores diagonales. Muchos trucos, muchas maneras de jugar la apertura inglesa. Simplemente en este canal de historia tenía que mencionar como mínimo que Staunton ideó y aprendió esta apertura simplemente preparándose ese match de noviembre del año 1843.
Y bueno, quitamos el tablerito porque vamos a seguir sabiendo qué pasó. ¿Qué pasó? Bueno, pues llegaron ambos en noviembre a París. No jugaron, ya se lo he dicho, en el Café de la Guéant, sino en el Círculo de Ajedrez. Ganaba el primero, que llevaba 11 partidas, y bueno, la prensa estaba que trinaba, salía en todos los periódicos, de verdad decían, esto es el Francia contra Inglaterra. Los franceses lo tenían clarísimo. Bueno, pues llevaban sin perder, llevaban teniendo campeones, pues desde Legal, siguió Philidor, siguió Deschapelles, siguió la Bourdonnais, y obviamente Saint-Amand tenía que ganar a los ingleses, ¿no? Ya le acababa de ganar un match a 6 partidas, pues iba a ganar Staunton y iban a seguir demostrando su supremacía en todo, ¿verdad? Como hacen los franceses habitualmente. Sin embargo, parecía más difícil, ¿verdad? Este Staunton estaba muy crecidito, parecía que sabía jugar, todo el mundo hablaba muy bien qué iba a pasar, estábamos en París, qué va a pasar, la prensa decía muchas cosas, los ingleses tenían claro también que iba a ganar Staunton, pero ¿qué pasó realmente en el tablero en las 64 casillas? Bueno, pues empezó el match de la peor forma posible para Pierre Fournier de Saint-Amand. Y es que en las 8 primeras partidas Staunton había ganado 7 y había habido unas tablas. Y ya sabemos que las tablas no contaban, así que el marcador era de 7-0. Y luego, a partir de la 9ª partida, parece ser que Saint-Amand reaccionó un poquito y estuvieron alternando victorias durante las 5 siguientes partidas, de forma que se quedaron en un marcador de 9-3. Parecía que podía remontar Saint-Amand, había aún 6 partidas de diferencia. En la 14ª partida hicieron unas tímidas tablas, después volvió a haber una victoria para cada uno. Nos ponemos con un marcador de 10-4, ojito, match ball para Staunton. Estaba ahí ya muy nervioso Saint-Amand, logró sacar 2 tablas seguidas y después logró Saint-Amand ganar también 2 partidas seguidas. Está acercándose el marcador 10-6, recordamos que ganaba el primero, que llegaba a 11, y inmediatamente en la 21ª partida Staunton dio el golpe de gracia y ganó el match con ese marcador de 11-6 en tan solo 21 partidas. Si hubiesen contado las tablas, el marcador habría sido de 13-8. Ya sabéis que las tablas cuentan como medio punto. Así que imaginaos el clamor, Inglaterra por fin tiene su campeón. Eso había sido claramente un match por el campeonato del mundo, aunque no existiese todavía, y Staunton era el campeón. Saint-Amand y los franceses intentaron que hubiese una revancha, que de hecho se programó en hasta 2 ocasiones seguidas, pero nunca se pudo celebrar por problemas de salud de Staunton, que le empezaba a fallar un poco el corazón, y una segunda vez que incluso viajó a París para jugar esa revancha, pero pilló una neumonía y no pudo jugar, casi se muere y tuvo que volver a Inglaterra. Entre tanto, en todo el mundo prácticamente se veía Staunton como un campeón en todo el mundo. Pues no realmente, porque la gente decía, bueno, ¿qué ha pasado realmente? Staunton ha ganado a Saint-Amand, pero ¿era Saint-Amand el mejor? Pues no estaba nada claro, o sea, era francés y era el mejor de Francia, pero no llegaba ni a la suela del zapato a la Bourdonnais, ¿verdad? Entonces había quien decía que había jugadores que podían ser mejores que Staunton, por ejemplo Von der Lasa o otro inglés que llamado Thomas Buckle. Y este run tendrá mucha repercusión y lo veremos en el vídeo siguiente, donde se celebrará por fin un torneo internacional entre muchísimos maestros de todas partes del mundo para ver realmente entre todos, no solo entre 2 personas, quién era el mejor jugador del mundo a mediados del siglo XIX. Sin embargo, no quiero cortar este vídeo todavía sin hablar de uno de los legados de Staunton que nos ha dejado para todos y para toda la historia del ajedrez. Y es que, bueno, no voy a terminar de todo la vida de Staunton, porque aparecerá en este torneo que ya he mencionado y que veremos en el capítulo siguiente, pero sí que hay que hablar de las piezas y del diseño de las piezas que ideó Howard Staunton. Bueno, ¿y qué fue de Staunton tras ese match de ajedrez que ganó a Saint-Amand? Pues nada, siguió viviendo en Londres y siguió ocupándose de lo que se ocupaba, es decir, seguía editando libros y revistas sobre el ajedrez. Es verdad que jugó algunos matches, pero bueno, contra rivales menores, y nunca nadie fue capaz de ganarle una partida si no fuera que Staunton pues le daba algún tipo de ventaja, como oye, yo juego con una torre menos, o tú haces 4 movimientos
antes de que empiece a jugar yo. ¿Qué más hizo? Pues se casó y en el año 1849 publicó o sacó un nuevo diseño de piezas de ajedrez. No lo diseñó él como tal, sino que fueron pues Nathaniel Cook y John Jack de Londres los que diseñaron y fabricaron este set, pero usaron muchísimo a Stoughton en su promoción y marketing. Y bueno, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué es tan importante la creación de un nuevo juego, un nuevo estilo de piezas de ajedrez? Bueno, pues hay que explicar cómo eran las piezas de ajedrez hasta entonces. Bueno, primero no había ningún tipo de estándar, así que en cada sitio usaban unas piezas de ajedrez diferentes, lo cual ya sí se empezaba a viajar, porque se empezaba a viajar muchísimo para jugar al ajedrez en otras ciudades, podía ser un problema de que, oye, esto es un alfil, esto es un caballo, esto es una dama, ¿qué es? Pero si no, al margen de esos estándares sí que había dos tipos de juegos de ajedrez que eran los más usados hasta ese momento. Por un lado, el set de Jones, del que ya hablamos en el vídeo sobre el café de la de Jones, que también se conocía en Inglaterra por el nombre de set St. George, y por otro lado, el set que no he hablado hasta el momento, conocido como Barleycorn. En cualquier caso, como podéis ver en las imágenes, pues eran unos sets de ajedrez que tenían varios problemas. Notablemente, pues uno, que las piezas eran muy altas, con lo cual enseguida en cuanto se movía un poco se caían, no tenían buen equilibrio, lo cual era un engorro claramente. Y por otro lado, es que las piezas son muy parecidas entre ellas, con lo cual cuesta bastante eliminar unas que otras. Con la popularización del ajedrez estaba claro que hacía falta hacer un nuevo set donde las piezas pues fuesen más reconocibles y más elegantes, más bonitas. Y esto pues nos lo dio Stoughton gracias al trabajo obviamente de Nathaniel Cook y John Jack of London. Hicieron un diseño de piezas que fueron elegantes, sólidas, que tenían un bajo coste de fabricación, con lo cual podían hacerse muchísimas más y estaban completamente patrocinadas, digamos, por Stoughton. De hecho, se conocieron por ese nombre, Juego de Piezas Stoughton. Stoughton las firmaba cada uno, cuando te comprabas un set de Stoughton, Stoughton las firmaba y se te entregaba. Con lo cual estaba claramente en el modelo. Las piezas se hicieron súper populares, nadie más quiso jugar con otro tipo de piezas y de hecho en el año 1924 se hicieron oficiales y ya solo se puede jugar con esas en cualquier tipo de torneo oficial desde hace más de un siglo. Y bueno, podéis verlas en la pantalla, son unas piezas muy bonitas, bueno, con las que estamos acostumbrados hoy en día, con lo cual, ¿qué podemos decir? Y sobre todo, bueno, pues tenían la particularidad de que todas se podían hacer en un torno, con lo cual era más barato, salvo los caballos, que es, digamos, la pieza donde cada set Stoughton pues se luce y hace lo más bonito que pueda, como podéis ver en esta sucesión que está pasando en la pantalla. Y ya está, con esto terminamos. Hemos visto cómo Stoughton ha aparecido de entre la nada, empezó a jugar al ajedrez bastante tarde y sin embargo fue capaz de convertirse primero en el mejor jugador de ajedrez de Gran Bretaña y luego finalmente hacer lo que nadie había podido hacer hasta entonces, que es derrotar a los franceses en el juego del ajedrez. Sin embargo, como ya he dicho, aparte de darnos esas piezas, seguía habiendo gente que decía, bueno, y por derrotar a ese Saint-Amand, que en verdad era malísimo porque eres tú el mejor jugador, por lo cual se decidió hacer por fin un torneo que reuniese a los mejores jugadores de ajedrez de toda Europa. Y de este torneo lo veremos en el próximo capítulo de Ajedrez de Historia. Pero antes, y antes incluso de ese vídeo, os estaréis preguntando, oye, ¿cómo es que no he hablado todavía, no he enseñado ninguna de las partidas del match entre Stoughton y Saint-Amand? Bueno, pues eso lo vamos a ver también en el siguiente vídeo, que se llamará el capítulo 7B, y en el octavo ya veremos ese torneo y veremos los últimos años de vida de Stoughton. Espero que hayáis disfrutado, ya os he dado un índice de cómo va a seguir, cómo van a ser los siguientes 2 capítulos. Y bueno, espero que os esté yendo muy bien, que paséis unas felices navidades porque ya se publicarán estos vídeos más o menos por Navidad o al menos por diciembre y que aprendáis muchísimo de ajedrez y de historia. Un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo.